Bien, entonces fíjate, vamos a hablar un poquito de lo que son los drivers. Fíjate, aquí yo me he creado otro diagrama y lo voy a guardar. Le vamos a poner en este caso guardar como. Y le vamos a poner en este caso, vamos a ponerle MySQL drivers. Entonces ahí está. Y luego vamos a hacer un pequeño aquí diagrama medio random que me voy a inventar. Por ejemplo aquí vamos a poner en este caso pues sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, en este caso, como lo estamos viendo, por ejemplo, MySQL. Entonces le ponemos por acá esto. Y acá vamos a hacer, por ejemplo, un rombito que tenga por acá esto. Vamos a poner en este caso MySQL. Y nos copiamos este texto. Pum, nos lo copiamos. Y lo ponemos justo por acá. Entonces acá vamos a dejar esto. Esto por acá. Vamos a poner esto más para abajo. Y en este caso, pues vamos a ponerle, nuestro diagrama se va a llamar opciones comunes para conectarnos a MySQL. Entonces vamos a poner negritas y todo esto muy bien. Vamos a poner esto y lo ponemos con 20. Bueno, ahí quedó ya más o menos. Para conectarnos a MySQL. Entonces, pues acá tenemos nuestro sistema gestor de base de datos, en este caso que es MySQL. Y por ejemplo, como te dije, para conectarnos a, si tú tienes una aplicación de software en X lenguaje de programación, pues vas a necesitar un driver para conectarte a MySQL o a cualquier sistema gestor de base de datos. Esto aplica no simplemente a MySQL, sino que cualquier gestor de base de datos relacional. Vas a ocupar, por ejemplo, en este caso, el lenguaje de programación. Vamos a ponerle, por ejemplo, software. Vamos a poner esto y vamos a ponerle aquí 12. Vamos a ponerle 18. Por ejemplo, software PHP. Entonces aquí le ponemos este. Acá le ponemos en este caso. Vamos a poner nomás dos ejemplos. Por ejemplo, el de Java, que es lo que yo he manejado en mi experiencia como desarrollador. Software Java. Entonces aquí tenemos esto. Y entonces, pues si tú tienes una aplicación en PHP o en Java, vas a requerir, pues en este caso, un driver. En el caso del software de PHP, pues como debes de saber, vamos a crearnos en este caso una flechita hacia abajo que diga MySQL y o PDO. Entonces vamos a poner esto y le ponemos en este caso un 12 para que quepa más o menos. Y ahí está. Vamos a ponerle MySQL PDO. En el caso de Java, vamos a hacer esto más grande. Pum, ahí lo tenemos. Acá ponemos esto un poquito más grande. Hacemos esto más grande por acá. Quitamos esto y acá, en el caso de MySQL, ocuparías lo que es el JDBC, que es algo también muy básico cuando programas en Java. Si tú eres desarrollador en Java, pues ya lo debes de conocer. Pero a través JDBC, pues en este caso es como que la capa intermedia, pero todavía sigue faltando lo que es el driver. Aquí Java tiene un paso más, y en este caso sería el Java driver. Entonces, así es como nosotros llegaríamos a un lenguaje de programación. Vamos a poner esto un poquillo más para acá. Lo ponemos por acá. Y esto por acá. Entonces, por ejemplo, aquí en MySQL, en Java, por ejemplo, tenemos el conector que se llama conector J. Y en este caso vamos a ponerle esto.
Pum, lo ponemos. Y este significa se conecta a aplicaciones Java. Entonces aquí tenemos este lo tenemos por acá. Y por ejemplo, en .NET, que es otro muy común, el connector, que en este caso se llama net. Y esto es para conectarse a aplicaciones .net. Entonces aquí ponemos esto en negritas. Vamos a poner esto por acá. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Entonces ahora sí vamos a proceder a explicar esto. Dice aquí la muestra. Aquí te muestro dos formas de acceder a una base de datos MySQL cuando tú usas un lenguaje de programación escrito para una aplicación, pues ahora sí que de software. La técnica que es usada va a variar, depende del lenguaje que es utilizado para desarrollar la aplicación. En este caso pues estamos viendo los ejemplos con PHP y con Java, pero por ejemplo si fuera otro lenguaje de programación, por ejemplo Python, pues ahí sería otro pasillo más. Pero al final de cuentas, así es como se ve un diagrama de manera de alto nivel general, cómo sería pues el proceso para conectarte a una base de datos como MySQL con un lenguaje de programación tradicional. Sin embargo, la mayoría de los lenguajes modernos de programación proveen una API que te permite a ti conectarte a una base de datos de MySQL. Acuérdate que una API son las siglas de Interface Programming Application, es decir, es una serie de métodos ya predefinidos que tú utilizas para conectarte a una base de datos, por ejemplo, de MySQL. Como te digo, una API usa una pieza de software conocida como el Database Driver, por ejemplo aquí Java Driver, para comunicarte con la base de datos. Es como en cualquier aparato electrónico, ocuparíamos un driver para conectar un software a una base de datos, por ejemplo de MySQL. Para algunos lenguajes el driver está ya incorporado, para otros tú necesitas descargarlo e instalarlo, ese driver de base de datos. Por ejemplo aquí Java no tienes como que tal el driver, tienes que descargar JDBC o conectarte con JDBC y más aparte necesitas descargar el driver por aparte. Entonces pues aquí Java es un poquito un paso, ahora sí que un paso extra. Para acceder a una base de datos de MySQL desde una aplicación de PHP, vamos a ver un ejemplo. Tú típicamente utilizas o escoges dos APIs. Algunos programadores prefieren MySQL Lee. Y por ejemplo, pues acuérdate que MySQL significa MySQL Improvement Extension. Otros programadores en PHP pues prefieren usar lo más nuevo, que es el PHP Data Objects, que es la abreviación de PDO. PDO de hecho es la forma más, ahora sí que más común utilizada. Por ejemplo, el framework del Laravel de PHP utiliza PDO, lo cual aprovecho para invitarte al curso del Laravel desde cero. Y entonces pues aquí en PHP tenemos de dos sopas, usamos la API de MySQL o la de PDO. Ninguna de estas APIs requieren un driver de base de datos, desde que el driver ya está típicamente incluida como parte del lenguaje de PHP. Aquí por eso un PHP simplemente es un pasito. Aquí utilizas ya la API, pues la de MySQL o PDO, y el driver ya viene incorporado en PHP. Saludos.